Hola de nuevo. Hoy vamos a resolver un ejercicio de vectores muy similar a otros que hemos hecho, aunque bueno, tiene algún punto de mayor dificultad, por lo que resulta bastante interesante. Fijaros que nos dan en este caso dos vectores u y v, no los conocemos, solamente conocemos que el módulo al cuadrado de u es 13 y que el módulo de v es 10. Y además en este caso nos dan ya el producto escalar de ambos vectores, u por v, que es menos 9. Y nos preguntan el ángulo que forman los vectores u y v y el ángulo que forman los vectores u más v con u menos v. Ya veis que el primer apartado es relativamente más sencillito, pero el segundo, pues bueno, tiene un poco de gracia porque hay que jugar con varios de esos conceptos que hemos aprendido últimamente. Entonces, antes de nada y antes de empezar, tenemos que fijarnos, y esto ya lo deberíamos de conocer, son conceptos teóricos que debemos de dominar, que nos están diciendo que el producto escalar de esos dos vectores es menos 9, es decir, es negativo. Por tanto, yo ya sé que van a tener sentidos opuestos y por tanto que el ángulo va a ser mayor de 90 grados. Por supuesto más pequeño de 180, porque siempre cuando hablamos de ángulos en vectores siempre vamos por el camino más corto. Por tanto, solamente podremos obtener ángulos entre 0 y 180. Quiere decir que si por lo que fuera nos equivocáramos operando y nos sale un ángulo que es más pequeño de 90, ya deberíamos de saber que algo no estamos haciendo bien. Una vez que tenemos esto claro, podemos empezar. Fijaros que si nosotros desarrollamos el concepto de producto escalar, sabemos que esto es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Y fijaros que conocemos el producto escalar, conocemos el módulo de u y conocemos el módulo de v. Por tanto, ya nuestra única incógnita es directamente ese ángulo que forman. Así que ya veis que este primer apartado es muy sencillito. Si despejamos de aquí el coseno del ángulo que forman, nos quedará que esto es igual a el producto escalar partido por el producto de los módulos. Ya simplemente tendríamos que sustituir, el producto escalar es menos 9, el módulo de u, fijaros que lo que nos da no es el módulo de u, cuidado con esto, hay que leer bien los enunciados, nos está dando el módulo de u al cuadrado. Por tanto, el módulo de u será raíz de 13 y el módulo de v sí que es 10. Vale, entonces simplemente operando aquí nos va a quedar menos 0,2496 y ya simplemente haciendo el arco coseno de ese valor obtendremos un ángulo de 104,45 que como veis es mayor de 90 como nosotros ya sabíamos. Este primer apartado es muy sencillito. Fijaros que ahora en el segundo apartado lo que nos piden es el ángulo que forman u más v, que evidentemente es otro vector, y u menos v, que será otro vector. Escribiéndolo de esta misma forma para obtener el ángulo, que lo sabemos escribir así, si queremos saber el ángulo que forman esos dos vectores, ahora para nosotros tendremos que hacer el producto escalar de esos dos vectores. Es decir, tendremos que hacer el producto escalar de u más v por u menos v. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo sumo dos vectores obtengo un vector. Y así es como lo tengo que hacer. ¿Vale? Y la solución a esto, exactamente igual, aplicando el mismo concepto, será el módulo de u más v por el módulo de u menos v por el coseno del ángulo que forman, que es lo que nos preguntan. Claro, lo que ocurre es que ahora en este caso podríamos decir que no conocemos ese producto escalar, tampoco conocemos ese módulo y tampoco conocemos ese módulo. Por tanto, tenemos que hacer algo antes. ¿Cómo podemos obtener estos módulos de u más v? Pues resolviendo, obteniendo eso de la forma que vimos en el otro día, en otro vídeo, ¿vale? Si yo quiero calcular el módulo de u más v, yo lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado, porque de esta forma sí que puedo decir que eso es exactamente igual que u más v al cuadrado, porque un vector por un vector siempre es un número, siempre es un escalar. Y aquí ya, desarrollando esa identidad notable, nos queda el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto. Y fijaros que ahora ya sí que tenemos todos esos datos, porque recordar que el módulo de, u al cuadrado es exactamente igual que el módulo de u al cuadrado, ¿vale? Recordar ese concepto que aplicando esto, dos vectores multiplicados por sí mismo
módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, que evidentemente es 0, y el coseno de 0 es 1, por tanto de aquí puedo llegar a la conclusión de que un vector al cuadrado es igual que su módulo al cuadrado. Recordad que esto es muy importante para resolver estos ejercicios. Entonces aquí ya directamente nos quedará 13 más 10 al cuadrado menos 18, ¿vale? Por tanto nos queda 95. Si hiciéramos exactamente lo mismo, pero para calcular el módulo de u menos v, ya veis que todo esto sería exactamente igual, solamente que ahí habría un menos, ahí habría un menos, y por tanto lo que nos quedaría sería 13 más 10 al cuadrado menos por menos más, y nos quedaría 131. Recordar que estos son al cuadrado, por tanto el módulo de u más v en realidad será raíz de 95, ¿vale? Entonces, si yo tengo ahora esto de aquí, me va a quedar el módulo de u más v, que es raíz de 95. Fijaros que acabamos de calcular el módulo de u más v al cuadrado, que nos sale 45, pues el módulo de u más v es evidente que será raíz de 95 por raíz de 131 por el coseno del ángulo que forman. Ya tenemos eso, pero todavía no tenemos el producto escalar. ¿Qué tendré que hacer aquí? Pues tener en cuenta que estamos trabajando ahí con vectores, un producto de dos vectores, pues lo opero directamente. Entonces, todos vemos que esto también es una identidad notable, exactamente igual que esto que hemos hecho aquí. Veis que estamos resolviendo las tres identidades notables. Por tanto, es el módulo de u al cuadrado menos, u al cuadrado menos v al cuadrado, pero como estaba diciendo, esto es exactamente igual que el módulo de u al cuadrado menos el módulo de v al cuadrado. Y esto es 13 menos 100, es decir, menos 87. Así que ahora ya simplemente despejando, el coseno de alfa será menos 87 partido por la raíz de 95 por 131. Que esto nos va a dar menos 0,7798 y despejando, calculando el arco coseno, obtendremos un ángulo de 141,24 grados. Y aquí estaría terminado el ejercicio. Entonces ya veis que el apartado B es un poco más complicado, pero es repetir exactamente los mismos conceptos y ejercicios muy similares, solo que con planteamientos diferentes, ¿vale? Por tanto, en función del planteamiento, tenemos que saber adaptar eso que ya conocemos a ejercicios diferentes. ¿Vale, chicos? Así que espero que lo hayáis entendido perfectamente, que os haya gustado el ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo.